Diario de Mina Harker, 6 de noviembre. La tarde estaba ya muy avanzada cuando el profesor y yo nos dirigimos al este, por donde yo sabía que venía Jonathan. Aunque el camino descendía en pendiente, no fuimos deprisa, ya que llevábamos gruesas pieles y mantas, pues no nos atrevíamos a enfrentarnos con la posibilidad de quedar sin protección frente al frío y la nieve. También tuvimos que llevar una parte de las provisiones, pues nos encontrábamos en medio de la más completa desolación y por lo que podía verse a través de la nevada, no había el menor signo de que viviera nadie por allí. Cuando habíamos recorrido como una milla, me sentí cansada por la pesada marcha y me senté a descansar. Entonces miramos hacia atrás y vimos la clara silueta del castillo de Drácula, recortándose contra el cielo, ya que habíamos descendido tanto desde el lugar donde estaba emplazado que desde nuestra perspectiva parecía que los montes Cárpatos se encontraban mucho más abajo. Pudimos verlo en toda su grandiosidad, encaramado a unos 1000 pies en la cima de un escarpado precipicio, aparentemente separado de las laderas de las montañas adyacentes por un enorme abismo a uno y otro lado. Había algo extraño y misterioso en aquel lugar. Podíamos oír el lejano aullido de los lobos. Estaban muy distantes, pero su sonido, aunque amortiguado por la nevada, nos llenó de terror. Por la forma en que el doctor Van Helsing examinaba el terreno, comprendí que estaba buscando algún lugar estratégico, donde estuviésemos menos expuestos en caso de ataque. El accidentado camino seguía descendiendo. Podíamos distinguirlo a pesar de la nieve amontonada. Al cabo de un rato, el profesor me indicó por señas que me levantara y me reuniera con él. Había encontrado un lugar estupendo, una especie de cueva natural en la roca, con una entrada como un portal entre dos peñas. Me cogió de la mano y me hizo entrar. «Mire», dijo, «aquí estará a cubierto, y si vienen los lobos podré enfrentarme a ellos uno a uno». Trajo las pieles y me arregló un confortable refugio. Luego sacó algunas provisiones y me obligó a tomarlas. Pero yo no podía comer. Solo el intentarlo me causaba repugnancia y, a pesar de lo mucho que me hubiera gustado complacerle, no pude hacerlo. Pareció entristecerse mucho, pero no me lo reprochó. Sacando los gemelos de campaña, se subió a lo alto de una roca y empezó a escrutar el horizonte. De repente exclamó: «Mire, Madame Mina, mire». Me levanté de un salto y me puse a su lado en la roca. Me alargó los gemelos y me señaló en una dirección. La nieve caía ahora más espesa y se arremolinaba furiosamente, pues había empezado a soplar un fuerte viento. Sin embargo, de vez en cuando había pausas entre una ráfaga y otra, que me permitían ver una amplia zona a la redonda. Desde la altura en que nos encontrábamos se podía divisar hasta una distancia considerable. Y a lo lejos, más allá de la blanca extensión de nieve, divisé el río, que parecía una cinta negra, tortuosa y serpenteante. Enfrente de nosotros y no demasiado lejos, en realidad tan cerca que me extrañó no haberme dado cuenta antes, se dirigía hacia nosotros a toda prisa un grupo de hombres a caballo. En medio de ellos iba una carreta, una larga Leiterwagen, que se bamboleaba de un lado a otro con cada irregularidad del camino, como un perro meneando el rabo. Destacaban sobre la nieve con tanta nitidez que por sus ropas deduje que eran campesinos o gitanos. Sobre la carreta iba un gran cofre cuadrado. Al verlo, el corazón me dio un vuelco, porque tuve el presentimiento de que el fin estaba cerca. La tarde estaba declinando,
y yo sabía muy bien que, nada más ponerse el sol, aquel ser que estaba encerrado allí dentro recobraría su libertad y podría eludir nuestra persecución, adaptando cualquiera de sus numerosas formas. Me volví hacia el profesor muy asustada. Sin embargo, para mi consternación no estaba allí. Un instante después lo vi debajo de la roca en donde yo me encontraba. Estaba trazando un círculo a su alrededor, como el que nos había proporcionado protección la noche anterior. Una vez terminado, volvió junto a mí, diciendo: «Al menos aquí estará usted a salvo de él». Me cogió los gemelos y, cuando la nieve amainó de nuevo, recorrió con ellos todo el espacio que se extendía a nuestros pies. «Mire», dijo, van muy rápidos, fustigan a los caballos y galopan lo más veloz que pueden». Hizo una pausa y prosiguió con voz cavernosa: «Es una carrera contra el sol. Puede que hayamos llegado demasiado tarde. Que sea lo que Dios quiera». La nieve volvió a caer de forma cegadora y torrencial, ocultando todo el paisaje. Sin embargo, pasó pronto, y el profesor enfocó una vez más sus gemelos hacia la llanura. «Mire, mire», gritó de pronto, «¿no ve que dos hombres los siguen al galope, viniendo del sur? Deben de ser Quincy y John. Tome los gemelos, mire, antes de que la nieve lo oculte todo». Los cogí y miré. Aquellos dos hombres podían ser el Dr. Seward y Mr. Morris. En todo caso, vi que ninguno de ellos era Jonathan, aunque sabía al mismo tiempo que Jonathan no andaba lejos. Miré en todas direcciones y divisé, al norte del grupo que se nos acercaba, otros dos jinetes que cabalgaban a matacaballo. Reconocí que uno de ellos era Jonathan y supuse que el otro sería, naturalmente, Lord Godalming. Ellos también perseguían al grupo de la carreta. Cuando se lo dije al profesor, saltó de júbilo como un colegial y, después de mirar atentamente hasta que la nevada hizo imposible ver nada, apoyó su rifle Winchester contra una roca a la entrada del refugio, listo para utilizarlo. «Todos convergen», dijo, «cuando llegue el momento, rodearemos a los gitanos». Saqué mi revólver y lo dejé a mano, ya que mientras hablábamos el aullido de los lobos era cada vez más fuerte y más próximo. Cuando la tormenta de nieve cedió un poco, volvimos a mirar. Era extraño ver caer tan cerca los gruesos copos de nieve, mientras a lo lejos el sol brillaba cada vez más a medida que descendía hacia las cumbres lejanas. Al recorrer con los gemelos todo el panorama que nos circundaba, pude distinguir unos puntos diseminados que se movían en grupos de 2, 3 o más. Eran los lobos que se agrupaban en busca de su presa. Mientras esperábamos, cada instante nos parecía un siglo. El viento soplaba ahora a ráfagas fortísimas y la nieve nos azotaba con furia al arremolinarse en torno nuestro. A veces no podíamos ver ni a una braza de distancia, pero otras, cuando el viento bramaba y barría a nuestro alrededor, el aire parecía despejarse hasta el punto de que podíamos ver hasta bastante lejos. Estábamos tan acostumbrados últimamente a observar la salida y la puesta del sol que sabíamos con bastante precisión cuándo se produciría. Por eso comprendimos que dentro de poco se pondría el sol. Era difícil creer que, de acuerdo con nuestros relojes, hacía menos de una hora que esperábamos en aquel refugio rocoso a que los distintos grupos convergieran frente a nosotros. El viento soplaba ahora del norte con más fuerza y encono, y sin parar. Aparentemente alejaba de nosotros las nubes cargadas de nieve, ya que, salvo alguna ráfaga ocasional, había dejado de nevar. Ahora podíamos distinguir claramente a los integrantes de cada grupo,
los perseguidos y los perseguidores. Aunque parezca extraño, los perseguidos parecían no darse cuenta o no les importaba que los estuvieran persiguiendo. No obstante, parecían darse prisa y redoblar su velocidad a medida que el sol se iba ocultando por detrás de las cumbres de las montañas. Cada vez estaban más cerca. El profesor y yo nos agachamos detrás de nuestra roca, con las armas a punto. Comprendí que estaba decidido a no dejarlos pasar. Unos y otros ignoraban nuestra presencia. De repente, dos voces gritaron al mismo tiempo alto. Una era la de mi Jonathan, en un tono más alto del habitual debido a su cólera. La otra, potente y resuelta, correspondía a Mr. Morris, mostrando su discreta autoridad. Puede que los gitanos no conocieran aquel idioma, pero fueran cual fuesen las palabras empleadas, su tono era inconfundible. Instintivamente se detuvieron e inmediatamente Lord Godalming y Jonathan llegaron corriendo por un lado y el Dr. Seward y Mr. Morris por el otro. El jefe de los gitanos, un tipo de aspecto magnífico que cabalgaba como un centauro, les hizo señas para que retrocedieran y con voz acalorada dio orden a sus compañeros de seguir adelante. Fustigaron a sus caballos y estos saltaron hacia adelante, pero los 4 hombres alzaron sus rifles Winchester y de forma inequívoca les ordenaron que se detuvieran. En aquel mismo momento el doctor Van Helsing y yo aparecimos por detrás de la roca y les apuntamos con nuestras armas. Viéndose rodeados, los gitanos tiraron de las riendas y se detuvieron. El jefe se volvió hacia ellos y les dijo algo, y todos los componentes del grupo sacaron el arma que llevaran, cuchillo o pistola, listos para atacar. En pocos instantes todo se precipitaría. Con un rápido movimiento de riendas, el jefe se adelantó a sus hombres y, señalando primero al sol, a punto de ocultarse tras las cumbres de las montañas, y luego al castillo, dijo algo que yo no entendí. Por toda respuesta, los 4 hombres de nuestro grupo desmontaron y se lanzaron contra la carreta. Debería haber sentido un miedo terrible al ver a Jonathan en semejante peligro, pero, al igual que los demás, me embargaba el ardor de la batalla. No tenía miedo, solo un impetuoso y frenético deseo de hacer algo. Al ver la rápida maniobra de nuestros 2 grupos, el jefe de los gitanos dio una orden. Sus hombres se agruparon inmediatamente alrededor de la carreta con una especie de empeño indisciplinado, empujándose unos a otros en sus ansias por cumplir la orden. A todo eso, observé que Jonathan por un lado y Quincy por el otro trataban de forzar el cerco de gitanos, abriéndose paso hacia la carreta. Era evidente que estaban decididos a terminar su tarea antes de que el sol se pusiera. Nada parecía detenerlos, ni tan siquiera obstaculizarlos, ni las armas que les apuntaban o los cuchillos que esgrimían los gitanos que tenían delante, ni siquiera el aullido de los lobos detrás parecían atraer su atención. El ímpetu de Jonathan y su manifiesta determinación parecieron intimidar a sus oponentes. Se hicieron a un lado instintivamente y le dejaron pasar. Inmediatamente saltó a la carreta y, con una fuerza que parecía increíble, levantó el enorme cajón y lo arrojó al suelo por encima de una de las ruedas. Mientras tanto, Mr. Morris había tenido que utilizar la fuerza para abrirse paso por su lado en el cerco de gitanos, sin dejar de observar a Jonathan. Con el aliento contenido, por el rabillo del ojo veía avanzar a Morris desesperadamente, y a los gitanos esgrimir sus cuchillos y asestarle golpes. Él los paraba con su cuchillo Bowie, y al principio creí que también había logrado pasar sano y salvo,
pero al acudir al lado de Jonathan, que ya había saltado de la carreta, pudo observar que se llevaba la mano izquierda al costado y que la sangre le chorreaba entre los dedos. A pesar de eso, no se demoró, y cuando Jonathan acometió, con desesperada energía, un extremo del cofre, tratando de arrancar la tapa con su enorme cuchillo kukri, él acometió frenéticamente el otro con su bowie. Los esfuerzos conjuntos de ambos hombres dieron resultado, y la tapa empezó a ceder. Los clavos saltaron con un chirrido y la tapa del cajón cayó hacia atrás. Entretanto, los gitanos, viéndose apuntados por los Winchester y a merced del Lord Godalming y del Dr. Seward, se rindieron sin ofrecer resistencia. El sol casi quedaba oculto por las cumbres de las montañas y las sombras que proyectaba todo el grupo sobre la nieve eran bastante alargadas. El conde yacía en el interior del cajón sobre un montón de tierra, parte de la cual se había esparcido sobre su cuerpo por la brusca caída desde la carreta. Estaba mortalmente pálido, como una figura de cera, y en sus ojos rojizos brillaba esa horrible mirada vindicativa que yo conocía tan bien. Mientras le observaba, sus ojos divisaron el sol declinante, y la expresión de odio que había en ellos se tornó en triunfo. Pero inmediatamente Jonathan descargó el machete que esgrimía. Grité al ver cómo le seccionaba el cuello, al mismo tiempo que Mr. Morris le hundía en el corazón su cuchillo bowie. Fue como un milagro. Ante nuestros ojos, y en menos de lo que se tarda en exhalar un suspiro, el cuerpo entero se pulverizó y desapareció de nuestra vista. Una cosa me consolará mientras viva. En el momento mismo de la disolución final, apareció en su rostro una expresión de paz como nunca hubiera imaginado que pudiera ocurrir. El castillo de Drácula se recortaba ahora sobre el cielo rojizo y la luz del sol poniente destacaba cada piedra de sus derruidas almenas. Considerando que éramos en cierta medida los causantes de la extraordinaria desaparición del muerto, los gitanos dieron media vuelta sin decir palabra y huyeron a caballo como si les fuera en ello la vida. Los que iban a pie saltaron a la Leiterwagen, gritando a sus compañeros montados que no los abandonasen. Los lobos, que se habían retirado a una distancia prudente, siguieron tras ellos, dejándonos solos. Mr. Morris, que había caído al suelo, se apoyaba en un codo, apretándose el costado con la mano. La sangre seguía brotando a borbotones entre sus dedos. Fui corriendo hasta él, pues el círculo sagrado ya no me impedía salir. Lo mismo hicieron los dos doctores. Jonathan se arrodilló detrás de él y el herido apoyó la cabeza en su hombro. Haciendo un pequeño esfuerzo, tomó mi mano en la suya, que no estaba manchada de sangre, y suspiró. Debió de ver en mi rostro la angustia que me embargaba, ya que me sonrió y dijo: «Me siento muy feliz de haber sido de alguna utilidad». «Oh Dios», gritó de repente, tratando de sentarse y señalando hacia mí. «Valía la pena morir por eso. Miren, miren». El sol empezaba a ocultarse tras la cumbre de la montaña y sus rayos rojizos caían sobre mi rostro, bañándolo en una luz rosada. Movidos por un mismo impulso, los hombres cayeron de rodillas y un profundo y sincero amén brotó de todos ellos, mientras seguían con la mirada la dirección que señalaba el dedo del moribundo. «Ahora», dijo éste, «demos gracias a Dios de que no haya sido todo en vano. Miren, su frente está tan inmaculada como la nieve. La maldición ha desaparecido». Y con amargo pesar nuestro, el valiente caballero murió con una sonrisa y en silencio.